¿Qué tal amigos? Estamos una vez más en un nuevo video para el canal y esta vez queremos hablar, después de 6 años de que yo tengo esta consola, qué cambios sí debería de tener la nueva consola de Nintendo, porque por ahí se escucha muy fuertemente que ya viene la siguiente consola. Ahora sí, de veritas ya viene la nueva consola o la sucesora de la Nintendo Switch, porque sinceramente yo no creo que saquen una versión Pro de esta consola, porque Nintendo nos ha enseñado muchas veces que nunca ha sacado una versión Pro de sus consolas de sobremesa. Quizás en la DS y la 3DS hubo por ahí algo, pero en las consolas de sobremesa nunca ha habido una revisión, por dicho, no una revisión, nunca ha habido una consola que sea una versión Pro de alguna consola que ya haya salido. Al contrario, les han quitado funciones y las han hecho más baratas. Pero bueno, basta de rodeos y yo lo que quiero decir es que por favor Nintendo, no se te ocurra innovar y le quites la opción híbrida a esta consola, porque yo siento que si esta vez vendiste mucho, que si la rompiste, que si la sacaste del parque, mucho es porque esta consola es una consola híbrida. Juntaste lo mejor de lo que tenías en una sola consola, y yo creo que este ha sido el gran éxito de esta consola. Tan es así que se ha vendido más esta versión de la consola que la versión Lite, y por favor no nos quite la versión híbrida. Ahora, ¿yo qué cambiaría de esta consola? Vamos a ir con la parte exterior. Yo lo primero que cambiaría, sinceramente, que la hagan más ergonómica, porque comparándola con una Steam Deck, esta sí pierde bastante ergonomía. Podemos ver que es bastante recto y la Steam Deck sí tiene mejores empuñaduras, se siente mucho más ergonómico. Quizás para las manos de un niño no habría ningún problema, pero para manos de personas adultas como que sí llega a afectar o sí llega a cansar, y muchos usuarios en experiencia personal y también conocidos que tienen esta consola, sí dicen que después de largas horas de jugar sí sienten que se les entumen los dedos. Entonces yo creo que en esa parte exterior por lo menos mejorar un poco más la ergonomía, porque ya es una consola bastante más grande, entonces sí afecta. Si nos vamos por el hardware interior, yo lo que sí cambiaría es que tenga más memoria interna, porque la verdad actualmente tener 32 GB, ya hay hasta celulares que tienen mucha más capacidad interna. La OLED ya maneja 64 GB, pero para mí sigue siendo bastante corto tener 64 GB en una consola, y eso que yo uso mayormente mi consola con juegos físicos, pero aún así la consola sí llega a tener, o si llega a quedarse reducida en lo que es el espacio libre de la memoria interna. Eso lo subsanamos con una micro SD, pero aún así, que la mayoría de mis juegos son físicos, sí uso bastante de la consola, de la memoria por la micro SD. Si no tuviera micro SD, yo ya hubiera llenado mi memoria interna, que es de 32 GB. Quizás la batería ha funcionado bastante bien, pero sí me gustaría que por lo menos aumentaran la memoria RAM de este dispositivo, como también la memoria interna. Esperemos que eso sí Nintendo nos escuche y sí pueda mejorar, porque ya lo comentamos, sí se queda muy corta. También otra cosa, sinceramente los Joy-Con son bastante endebles. Para manos grandes, para niños no hay ningún problema, o yo entiendo que si por ahí vas a salir de viaje no va a haber ningún problema, pero para un adulto manejar este control sí llega a ser un bastante fastidioso, sí llega a fatigar las manos, y muchas veces tenemos que terminar con controles, ya sea el control Pro o con otros controles, otras soluciones, porque la verdad los Joy-Con sí llegan a cansar las manos grandes. Yo no tengo manos tan grandes, pero aún así sí llegan a cansar, entonces eso sí me gustaría que lo cambiaran. Otra cosa, me encantaría que siga siendo retrocompatible. Si fuera retrocompatible, vamos a poder disfrutar muchos de los juegos o la inversión que hicimos con los juegos de la Nintendo Switch. Entonces eso sí sería muy grato para aquellos, toda esa base de fans que ya Nintendo tiene, esos más de 120 millones de consolas que ha vendido.
esos fans sí serían muy agradecidos si es la siguiente consola llegara a ser retrocompatible. También me encantaría que tuviera una mejor antena Wi-Fi, porque la verdad la antena de la Nintendo Switch sí es bastante malita, sí llega a tener muchos problemas cuando juegas en online y muchas veces terminamos jugando por cable porque sí es bastante mala esta antenita, ya es algo viejita. Entonces sí me gustaría que fuera un Wi-Fi de mejores prestaciones, actualizar lo que es la antena Wi-Fi, eso igual ayudaría bastante a la experiencia. También me encantaría que mejoraran lo que es en online, porque muchos sabemos que sinceramente el tipo de online que maneja la Nintendo Switch no es por servidores, sino es por P2P, que tú te conectas a la sesión de uno de tus amigos y ahí es donde terminas tú jugando. Entonces muchas veces la experiencia, por ejemplo cuando jugamos los juegos de Nintendo 64, sí hay muchos problemas, hay mucho lag, dependes mucho de la conexión de tus compañeros para tener una experiencia mejor. Y sinceramente de las tres compañías, hablando de Sony, hablando de Xbox, la de Nintendo sí es bastante malita, sin meterme en precios y juegos, bla bla bla. Te estoy hablando de la experiencia con el online de Nintendo. Yo creo que sí lo deberían de mejorar, porque usar P2P sí llega a ser fastidioso. Pues bueno, esas son las mejoras que yo le haría a la Nintendo Switch. Sinceramente la consola es bastante buena. Quizás faltaría nada más argumentar lo que son las aplicaciones, que sería de streaming, quizás un Netflix, quizás HBO, no sé, las aplicaciones. Hay gente que está a favor que metan esas aplicaciones. A mí sinceramente me da igual, porque la mayoría de las Smart TV ya tienen esas aplicaciones, corren muy bien y también no le quitas tiempo de vida ni uso a tu consola. Pero si estás viajando y quisieras ver una película, no tienes ganas de jugar, pues sí sería una muy buena opción. Entonces pues ahí se los dejo ahora sí como un extra. Quizás no es tan importante para muchos tener lo que son las aplicaciones de streaming, para muchos otros quizás sí, pero igual van a entrar en tema y en debate si les gustaría que estuviera Facebook o algunas otras aplicaciones. Pero yo siento, al final de cuentas, el dispositivo, el que lo compra sabe para qué lo va a usar. Pero sería muy bueno que Nintendo escuchara a su audiencia y quizás pudiera meter algunas aplicaciones para seguir disfrutando esta gran consola. Pues bueno, no sé si se me había olvidado algún punto, algo que quisieran dejar. Déjenme en los comentarios qué otra cosa ustedes agregarían o les gustaría que tuviera la sucesora de esta gran consola, o que quizás les gustaría, porque esta consola, a ver, una sucesora no va a morir inmediatamente, todavía va a tener un par de años más de vida. ¿Qué les gustaría que esta consola, ya en su etapa final, les gustaría que ingresaran en esta consola? Yo todavía recuerdo que en la Wii llegamos a tener lo que era Netflix, entonces quizás les gustaría a muchos que esta consola llegara a tener los servicios de streaming. Déjenme en los comentarios qué les gustaría que esta consola llegara a tener o qué le faltaría todavía. Pues bueno, me despido como siempre, soy su amigo Joan y nos vemos en la que sigue. Chao.